Ya de vuelta, las 8:15, 100% del país. En la línea telefónica, el decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, Arturo Sánchez Gutiérrez. Arturo, qué gusto, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, mi querido Jaime. Saludos a todos. Nuevamente, Arturo, a debate los recursos, lo caro o barato, o no sé cómo ponerle, de nuestra democracia. A ver, ¿por dónde empezamos, Arturo? A ver, primero hay que hacer una reflexión sobre esto que mencionas, el costo de la democracia. A ver, hay muchas variables que hay que poner sobre la mesa. Una cosa es lo que cuesta organizar una elección, otra cosa es hacer las actividades que tienen que realizarse permanentemente para que cuando lleguen las elecciones se puedan realizar, como por ejemplo la credencial para votar con fotografía, como por ejemplo la preparación y evaluación de las elecciones para mejorar procedimientos, etcétera. Y otra cosa es el costo o el financiamiento público que en el caso de México le damos a los partidos políticos. La suma de las tres variables suman, en términos generales, mucho dinero, sin duda. Es mucho dinero. Yo ya no me animo a decir si es una democracia muy cara o muy barata. Eso es la suma de muchos elementos. Pero en todo caso, si analizamos cada una de las tres variables, pues nos sirve para determinar qué tanto estamos gastando o no en la democracia y si vale la pena o no en eso. Vamos con la primera, el costo de la organización de la elección. La organización de la elección en México es cara, y es cara porque le damos a el Instituto Nacional Electoral una serie de atribuciones que hacen que tenga procedimientos muy caros y que son producto de la desconfianza que teníamos en las instituciones electorales y en el gobierno. Por ejemplo, que las boletas tengan que imprimirse en papel seguridad para que no sean falsificables, o por ejemplo este procedimiento tan complejo de hacer dos procesos de selección de funcionarios para estar seguros que nadie va a nombrar a funcionarios de casilla y la insaculación doble y los sorteos, o tercero, el mismo proceso de capacitación de los funcionarios electorales. En fin, te podría nombrar una gran cantidad, el monitoreo de los medios de comunicación que se tiene que hacer durante las elecciones para que estar segurísimos que tú, Jaime, no vayas a pasar un spot más de los que tienen derecho a un partido y entonces no haya un desequilibrio en las elecciones. Todo eso cuesta. Y cuesta para garantizar que pues las cosas funcionen de una manera limpia y transparente y que haya equidad en la competencia. Ese es un paquete que sí cuesta, sin duda. Un segundo paquete, lo que le damos a los partidos políticos. Pues sí, se les da mucho dinero a los partidos políticos. Hubo una razón importante para la cual se estableció desde 1996 que los partidos políticos tenían que recibir mucho dinero. Es la Constitución la que dice que los partidos políticos deben vivir mayoritariamente del erario público, así lo dice la Constitución. Ese punto los partidos políticos no lo han cambiado. La fórmula que dice cuánto se le da a los partidos políticos está en la Constitución y está en las leyes. El INE no tiene más que aplicarla y es mucho dinero. Desde la campaña se nos dijo que se iba a reducir el financiamiento de los partidos. Yo en términos generales me opongo, no porque no se les reduzca, sino porque hay que ver cuál es el dinero que en efecto requieren los partidos políticos para garantizar que haya una competencia equitativa entre diversos partidos. Hay que reducir el dinero, pero hay que ver en qué, claro, sobre todo definir en qué pueden gastar y en qué no deben gastar los partidos políticos. Y el tercer paquete del costo de la democracia tiene que ver con el problema de, cuánto gasta el INE en su operación cotidiana, en una serie de funciones que no necesariamente son eminentemente electorales, toda la fiscalización, todas las quejas, resolver
jurídicos, la misma credencial para votar con fotografía, pues es una atribución que tiene el INE y qué bueno que la tenga, pero pues no es una tarea eminentemente electoral, es la identificación de los mexicanos. Pero bueno, el problema es que cuando se le reduce el presupuesto al Instituto Nacional Electoral, no se establece claramente en dónde. Y entonces el instituto tiene que hacer un análisis muy complejo de en dónde quitar dinero, en dónde reducir gastos. Además de que el presupuesto del INE no es un presupuesto anual, porque cada año en el INE hay situaciones muy distintas. Por ejemplo, lo que dice Lorenzo Córdoba, el proceso del 21. 2020, no, el del 20, ¿qué es lo que ocurre? Solamente hay 2 elecciones locales, pues sí, Claro. son menos que las que hubo en el 19, sin duda, pero ya también tienen septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 4 meses de proceso electoral para el 21. Entonces, pues necesariamente se requiere dinero para preparar el proceso electoral del 21, porque la ley dice que a partir de que empiece el proceso electoral hay que instaurar consejos locales, consejos municipales, y hay que empezar a pagar a mucha gente que la ley dice que hay que pagar. Pues ni modo, eso es un gasto que se requiere para garantizar el buen proceso electoral. Ojalá se cambiara la norma y se establecieran otros criterios, pero pues mientras estudia la ley, pues se requiere dinero. El año 21 pues se va a requerir todavía más dinero porque pues hay que imprimir boletas, hay que establecer casillas, etcétera. El año 19 no se requiere tanto, pero hubo elecciones locales a las que el INE tiene que atender. Entonces, como no hay un presupuesto anual, es muy difícil comparar si se le redujo o no se le redujo dinero al instituto, porque el presupuesto que pidieron para este año, pues es distinto al que pidieron para el año que entra, y es distinto al que pedirán para el 21. Entonces no hay un criterio claro, y simple y sencillamente la Cámara de Diputados decide reducir 1,000 millones de pesos sin una explicación clara de a dónde se debe de reducir y con qué criterios. Y eso, pues obviamente mete en problemas serios al Instituto Nacional Electoral. Y lo tercero, pues sigue sin tocarse el dinero a los partidos políticos. Y hay la única partida en la ley que no se puede tocar es la de los partidos políticos. Eso sí, el INE no puede hacer nada al respecto. ¿Qué hizo el año pasado? Pues le redujo asesores a los partidos políticos en el Consejo General y le redujo algún financiamiento, pero fueron muy pocos pesos. Pero el dinero grave, cuantioso, fuerte de los partidos políticos, ese sí no se toca. Y entonces se genera una situación de inequilibrio. Ahora, ¿qué es lo que preocupa de todo esto? Porque Lorenzo Córdoba ya dijo que, bueno, pues, a ver, señores, pues, con lo que haya va a salir la elección, pues ni modo que no haya elecciones, ¿sí? Con lo que haya van a salir los procedimientos. El problema es que a través de este tipo de recortes que no se explican y no se justifican claramente, se está incidiendo en la autonomía que tiene que tener órganos como el INE, como el INAI, como el IFETEL, etcétera, para poder operar y hacer bien su labor. Y eso sí es lo que se pone en duda. La crítica fundamental no son los 1,000 millones de pesos. El problema es que en dónde queda la autonomía de operación del Instituto Nacional Electoral. Y eso es un poco lo que sí está en la balanza, sí, y es un poco el problema al cual nos enfrentamos ahora. Pues hay que ver qué es lo que ocurre, porque como tú bien lo comentas, el dinero a los partidos políticos, que tampoco están de acuerdo en ello, también podría haber pasado directamente en la Cámara de Diputados con la mayoría de Morena. Claro, desde luego, y obviamente se requiere una reforma constitucional para hacer ese cambio, y eso sería muy complicado, pero sí podría la Cámara de Diputados haber instruido que los partidos políticos este año tendrán el financiamiento que les corresponde con base en la ley, pero que tendrán que hacer un recorte en ciertos gastos o whatever, lo que sea, lo que fuera conveniente, pero mandar una señal de que en efecto hay una voluntad de austeridad en toda la administración, no solamente en los rubros que el presidente pidió reducir gastos, inclusive el Instituto Nacional Electoral,
pero sin tocar a los partidos políticos, en donde sabemos claramente que el partido que más dinero recibe es justamente Morena. 1.700 millones de pesos recibirá el año que entra, aproximadamente. Hombre, 1.700 millones de pesos, pues bien podría reflexionarse sobre si eso es lo que requiere un partido para poder sobrevivir en un año, en efecto, en el que solamente va a haber 2 elecciones locales, además del dinero que van a recibir en cada estado de la República como prerrogativas de los partidos políticos a nivel local. Entonces, sí hay una reflexión grande que se da al respecto. Claro, y además el prestigio que tiene el Instituto Nacional Electoral, Arturo, lo que pasa con el Instituto Nacional Electoral en otros procesos, son invitados, la experiencia mexicana es colocada como ejemplo en muchas regiones del mundo, así que pues hay que cuidar al Instituto Nacional Electoral, es de ahí depende en buena parte de lo que sucede con las elecciones y hay que estar muy al tanto de lo que suceda, ¿no? Y totalmente de acuerdo, y mira, el argumento más claro en estos días es que este Instituto Nacional Electoral fue el que organizó la elección en la cual Andrés Manuel López Obrador y Morena se hicieron de una gran mayoría. Pues sí. Si se critica al INE por organizar una elección como la que hizo el año pasado, pues entonces ¿qué es lo que se espera? Claro. Pero bueno, veremos cómo se resuelve este asunto. Estoy seguro que el INE saldrá adelante en cualquier circunstancia. Arturo, gracias, muy buenos días. Buenos días, mi querido Jaime.